Lo que vas a escuchar no es una historia cualquiera. Es un aviso para quienes creemos conocer a las personas que amamos. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió en una tranquila urbanización de Godella, a las afueras de Valencia, podría pasarle a cualquiera, incluso a ti. Mi nombre es Elena Herrera. Tengo 60 años y hasta hace unos meses pensaba que mi vida era previsible y segura. Vivía con mi esposo Ricardo Ferrer, abogado muy conocido en la ciudad, en un chalet luminoso rodeado de naranjos. Llevábamos más de 40 años casados. Teníamos 2 hijos, Javier de 32, ingeniero en Madrid, y Daniela, mi niña de 19, estudiante de primer curso de medicina en la Universidad de Valencia. Ricardo siempre fue el orgullo de nuestra comunidad. Apoyaba actos benéficos, colaboraba con la parroquia de San Bartolomé, y todos lo consideraban un ejemplo de rectitud. A veces bromeaba diciendo que si algún día moría le pondrían una placa en la plaza del pueblo. Yo reía convencida de que hablaba de corazón, pero la verdad se oculta en los rincones más insospechados. Todo comenzó con un detalle pequeño, casi invisible. Daniela, que siempre llenaba la casa de música y risas, empezó a aislarse. Cerraba la puerta de su habitación, evitaba las comidas familiares. Cuando la miraba tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Será el estrés, me decía Ricardo con esa voz serena que tanto tranquilizaba a todos. Medicina es dura, Elena. Déjala respirar. Intenté creerle, pero algo en mi interior no me dejaba en paz. Mi instinto de madre, ese que nunca falla, me gritaba que había algo más. Una noche, mientras doblaba la ropa de Daniela, encontré debajo de la almohada su cuaderno de apuntes. No soy de invadir la intimidad de nadie, pero algo me impulsó a abrirlo. En una página entre fórmulas y esquemas anatómicos había una frase escrita una y otra vez. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué sigue entrando? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Entrando quién? ¿Qué significaba aquello? Durante los días siguientes empecé a observar con más atención. Daniela se tensaba cada vez que su padre se acercaba. Si él la abrazaba, ella se encogía. Y cuando él salía de la habitación, la veía respirar aliviada como si escapara de un peso invisible. Decidí hablar con ella, pero me evitó. Solo estoy cansada, mamá. Tengo prácticas y exámenes, me decía sin mirarme a los ojos. Esa noche no pude dormir. Ricardo roncaba tranquilo a mi lado y yo miraba el techo con el corazón encogido. Algo dentro de mí se rompía, una grieta pequeña pero profunda. A la mañana siguiente ocurrió el primer hecho que encendió todas mis alarmas. Mientras regaba las plantas del jardín, vi al vecino don Luis asomarse desde su portal. Elena, me dijo con gesto serio, anoche la cámara de la app de seguridad del vecindario detectó movimiento frente a vuestra casa a eso de las 3. Te he enviado el video. Échale un vistazo. Esa aplicación la habíamos instalado todos los vecinos después de unos robos. Cada portal tenía una cámara que se conectaba al mismo sistema. Entré en mi móvil y abrí la grabación. En la pantalla se veía claramente la figura de Ricardo saliendo de la casa en bata descalzo, mirando hacia la ventana de la habitación de Daniela. Permaneció allí varios segundos y luego regresó adentro. La sangre se me heló. A mediodía le pregunté sin rodeos: ¿qué hacías anoche en el jardín a las 3? Nada grave, respondió con una sonrisa. Escuché un ruido, pensé que era un gato, pero la forma en que evitó mi mirada me confirmó que mentía. Esa tarde, mientras él estaba en su despacho y Daniela en clase, fui a una tienda de electrónica en el centro de Valencia. Compré 2 microcámaras. Le dije al dependiente que quería vigilar a los jardineros, pero la verdad era otra. Las coloqué, una en el pasillo y otra camuflada entre los libros de la estantería de Daniela. Esa misma noche fingí dormir. A las 2:30 noté cómo Ricardo se incorporaba. Caminó despacio hacia la puerta, creyendo que yo no lo escuchaba. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Tomé el móvil, abrí la aplicación de la cámara y observé. La imagen era granulada pero suficiente. Vi a Ricardo detenerse frente a la habitación de Daniela. Puso la mano sobre el pomo y después de unos segundos abrió con cuidado. Entró. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Cambié a la otra cámara. Ricardo se sentó al borde de la cama. Daniela dormía. Él le acarició el pelo
y susurró algo. Ella se removió inquieta. «Papá, por favor», alcancé a leer en sus labios. Quise apagar la cámara, pero no pude. Estaba paralizada entre la incredulidad y el horror. Todo dentro de mí se revelaba el amor, la rabia, la vergüenza, la necesidad de proteger a mi hija y el miedo a admitir lo que estaba viendo. Cuando su mano se deslizó bajo las sábanas, el mundo se detuvo. Salté de la cama sin pensar. Caminé por el pasillo con las piernas temblando, abrí la puerta con un empujón y grité: «¿Qué demonios estás haciendo?». Ricardo se giró sobresaltado, pálido, balbuceando excusas. «Ha tenido una pesadilla», solo intentaba calmarla, pero los ojos de Daniela, abiertos y vacíos, decían la verdad. «Sal de aquí», le ordené. No recuerdo cómo, pero lo eché del cuarto. Cerré la puerta y abracé a mi hija. Ella lloraba sin sonido con el cuerpo rígido. «Tranquila, mi vida». Ya esta le repetía, aunque sabía que nada estaba bien. Minutos después escuché un ruido seco. Ricardo había salido de casa dando un portazo. Cuando por fin se quedó dormida, bajé al salón y me senté frente al televisor apagado. En la pantalla negra se reflejaba mi rostro, un rostro que ya no reconocía. De pronto mi móvil vibró. Era una notificación de la app vecinal: «Movimiento detectado frente a tu casa». 0327. Abrí el video. La cámara del portal de Don Luis mostraba a Ricardo subiendo al coche con una maleta. Dentro del maletero algo brillaba, un sobre marrón, el mismo donde guardaba documentos del bufete. No sabía a dónde iba, pero supe que no volvería a ser el mismo. Me quedé allí inmóvil hasta que los primeros rayos del amanecer entraron por la ventana. Entonces miré a mi hija dormida y supe que debía actuar. La duda, el miedo, el amor, todo se mezclaba en un torbellino insoportable. Pero una certeza empezó a tomar forma: no podía seguir callando. Sin embargo, aún no imaginaba el alcance del infierno que estaba a punto de abrir. Porque lo que vi aquella noche no era más que la puerta de entrada a una verdad mucho más oscura. Y cuando la verdad sale a la luz, ya no hay vuelta atrás. Cuando amanece después del horror, el silencio pesa más que cualquier grito. Así fue aquella mañana en Godella. Daniela dormía agotada y yo seguía sentada en el sofá con la mente en blanco y el corazón hecho trizas. Afuera los primeros pájaros cantaban como si nada hubiera ocurrido. El vídeo del portal aún brillaba en la pantalla de mi móvil. Ricardo, metiendo una maleta en el coche, alejándose sin mirar atrás. Durante unos segundos pensé que todo terminaría ahí, que su huida sería el final del infierno. Pero algo dentro de mí me dijo que no era así. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Era Nuria, mi vecina de al lado, una mujer jubilada viuda que siempre había sido discreta. «Elena, cariño», susurró con el rostro pálido, «he visto a tu marido esta madrugada en el garaje». Parecía fuera de sí. Me asustó. Le conté a medias lo que había pasado. No lloré. No podía. Ella me tomó la mano y me dijo algo que me marcó. «No te quedes aquí. Si de verdad ha hecho eso, volverá. Y esta vez no será para hablar». Sus palabras fueron como un golpe de realidad. Subí corriendo al piso de arriba. Daniela se despertó sobresaltada cuando entré en su cuarto. «Mamá», balbuceó. «¿Qué pasa?» «Nos vamos, ahora mismo». No hubo tiempo de explicar. Llené una bolsa con algo de ropa, su DNI y mi cartera. Bajamos las escaleras en silencio. Mientras abría la puerta, escuché el sonido más aterrador de mi vida: el motor del coche de Ricardo girando al final de la calle. «Sube al coche», le grité a Daniela. No sé de dónde saqué fuerza para conducir. Mis manos temblaban sobre el volante, los ojos se me nublaban de rabia y miedo. Ricardo apareció por el espejo retrovisor acelerando detrás de nosotras. Por un instante sentí que íbamos a morir. El sol de la mañana reflejaba en el parabrisas y el ruido del motor ahogaba mis pensamientos. Giré hacia la carretera vieja de Burjasot, la misma que lleva a casa de mi hermana Carmen. Daniela sollozaba en el asiento del copiloto, abrazando su mochila como si fuera un escudo. «Mamá, ¿qué va a pasar?» «Nada, mi vida, nada», mentí. «Solo agárrate fuerte». Detrás el coche de Ricardo se acercaba peligrosamente. Entonces un camión se cruzó en la intersección y tuve que frenar bruscamente. Ricardo pasó de largo, perdiendo el control. Lo vi desaparecer por la curva.
No supe si se estrelló o no. Durante unos segundos solo se oía el tic-tac del intermitente y mi respiración agitada. Ya está, susurré. Ya no puede seguirnos. Pero el miedo no se fue. A los pocos minutos llegamos a casa de Carmen. Me abrió la puerta todavía en pijama. Su rostro cambió de color al verme. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Le conté todo, o casi todo. No podía pronunciar ciertas palabras sin sentir que el aire me cortaba el pecho. Carmen abrazó a Daniela con ternura y me miró con una mezcla de horror y determinación. Tenemos que denunciarlo, Elena. Hoy mismo. Me quedé callada. Denunciarlo significaba abrir la caja del escándalo. El apellido Ferrer, los amigos abogados, la iglesia, la prensa. Toda una vida construida sobre la fachada de la perfección. Pero cuando miré a Daniela, comprendí que el silencio sería otra forma de matarla. A las 11 estábamos en la comisaría de Patrex, donde funciona la unidad de familia y mujer UFAM. Allí conocí a Alicia Benet, una fiscal joven, pero con la mirada firme. ¿Tiene pruebas?, ¿verdad?, me preguntó. Saqué el móvil. Le mostré el video de la cámara del pasillo y el de la aplicación vecinal. Alicia los vio sin pestañear. Luego se levantó y me dijo: «Esto no es solo un caso familiar, señora Herrera. Es un delito grave, y usted ha hecho lo correcto». Por primera vez en horas sentí que alguien me creía. Mientras redactaban la denuncia, Daniela empezó a temblar. Su piel estaba helada. Le dieron agua, pero apenas podía sostener el vaso. La psicóloga de la unidad, una mujer morena de voz suave, se arrodilló junto a ella. «Eres muy valiente por estar aquí», le dijo. «Esto que estás haciendo salvará tu vida y la de otras». Esa frase quedó grabada en mí. No sabía entonces cuántas vidas tocaba aquel horror. Firmamos la denuncia y bajo custodia policial regresamos a casa de Carmen. Alicia nos prometió protección temporal hasta la orden judicial. Esa noche, cuando todo parecía calmarse, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. «Crees que puedes destruirme, pero solo acabas de empezar». El número no estaba guardado, pero reconocí el tono. Ricardo sabía que lo habíamos denunciado. El pánico me golpeó el estómago, pero ya no era el mismo miedo paralizante. Era otra cosa, una furia contenida. Miré a Daniela dormida en el sofá de mi hermana y supe que no iba a permitir que aquel hombre siguiera controlando nuestras vidas. A la mañana siguiente, la noticia ya estaba en los periódicos locales: abogado valenciano, investigado por presunto abuso. Los vecinos murmuraban, la iglesia guardaba silencio y en las redes se multiplicaban los comentarios. Algunos nos defendían, otros insinuaban mentiras. Así son siempre las historias de venganza, la gente opina sin conocer la herida. Pero esta vez no se trataba de venganza, o tal vez sí. Una venganza distinta, una que no se cobra con odio sino con la verdad. Carmen, al ver mi rostro, dijo: «No te detengas. Si lo hiciera mi hija haría lo mismo». Y comprendí que no estaba sola. Esa misma tarde Alicia nos llamó desde la fiscalía. «Tenemos motivos para pensar que podría haber más víctimas. Necesito que estén preparadas para declarar en los próximos días». «Más víctimas». Las palabras retumbaron en mi mente. Volví a sentir ese vértigo, esa sensación de caer al vacío. ¿Hasta dónde llegaba la mentira de Ricardo? ¿Cuántas vidas había destruido detrás de su sonrisa? Esa noche, mientras el resto dormía, salí al patio y miré el cielo. El aire olía a azahar y humedad. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían vivido engañadas en silencio, creyendo que su hogar era seguro. Y me hice una promesa: haría justicia aunque me costara todo. Porque algunas historias de venganza no nacen del odio, sino del amor más feroz, el amor de una madre que ya no tiene miedo. Encendí un cigarro, el primero en 20 años, y vi el humo perderse entre las luces de Valencia. Sentí que algo dentro de mí despertaba, algo antiguo, poderoso, imparable. No sabía lo que vendría después: las llamadas, la prensa, los abogados, los secretos. Pero en ese momento, con la brisa cálida en el rostro, comprendí que ya no había vuelta atrás. Había empezado mi propia historia. Una de esas historias de venganza que no buscan destruir, sino liberar. Dicen que cuando denuncias a un monstruo, el infierno no termina, solo cambia de forma. Y yo estaba a punto de comprobarlo. Pasaron 3 días desde la denuncia. 3 días sin dormir bien, con el teléfono vibrando
cada pocas horas mensajes desconocidos, llamadas cortadas, números ocultos. Sabía que era él. Ricardo no podía aceptar su caída, y lo que más le dolía era que esa caída venía de mi mano. Daniela, mientras tanto, apenas hablaba. Pasaba horas mirando por la ventana del salón de Carmen con una taza de té frío entre las manos. Cada vez que sonaba el timbre se estremecía. Esa mañana, cuando creí que al fin podríamos respirar un poco, 2 agentes de la policía judicial llamaron a la puerta. Señora Elena Herrera, preguntó uno de ellos mostrando su placa. Asentí con un nudo en la garganta. Tenemos una orden para registrar su domicilio en Godella. Mi mente se detuvo. ¿Por qué su marido ha presentado una denuncia por robo y manipulación de material privado?, explicó el otro agente. Dice que usted accedió ilegalmente a sus archivos personales y los difundió sin autorización. Me quedé muda. Ricardo estaba intentando girar la historia. No solo me había destruido emocionalmente, ahora quería destruirme legalmente. Daniela se levantó de golpe. «¡Eso es mentira!», gritó. «Él fue el que…». Le toqué el brazo para detenerla. «Tranquila, hija. No digas nada». El agente bajó la voz, visiblemente incómodo. «Mire, señora, solo cumplimos órdenes. Pero si tiene algo que demostrar, hágalo cuanto antes». Carmen, furiosa, pidió hablar con la fiscal Alicia Benet. La fiscal tardó menos de media hora en devolver la llamada. «Es un intento desesperado de intimidación», nos dijo. «No se preocupe, Elena. Nadie va a creerle, pero debemos seguir el protocolo. Y si logra algo, pregunté. Tranquila. Usted tiene las grabaciones originales. Si intenta manipular la narrativa, eso se le volverá en contra». Sin embargo, esa noche no pude cerrar los ojos. El miedo se transformaba en una mezcla de rabia y culpa. Culpa por no haber visto antes quién era Ricardo, culpa por haber expuesto a Daniela, culpa por seguir viva mientras mi hija tenía la mirada vacía. A medianoche salí al balcón con una manta. Valencia dormía bajo un cielo violeta y húmedo. Las luces lejanas del puerto titilaban como recuerdos que no querían morir. ¿Cuántas mujeres habrán pasado por lo mismo? Y callado pensé. Y comprendí que la historia de mi hija y la mía no era única. Que por cada caso que salía a la luz, había decenas que quedaban en la sombra. Por eso, cuando Alicia me llamó al día siguiente para decirme que la prensa quería publicar nuestro testimonio bajo anonimato, no dudé. Hágalo, dije. Que se sepa. El reportaje salió en un semanario local con el título «El silencio de las madres que descubren tarde el monstruo bajo su techo». La reacción fue inmediata. Mensajes de apoyo, de rabia, de mujeres que habían vivido algo parecido. Y también amenazas veladas, comentarios cobardes bajo perfiles falsos. En medio de todo eso, recibí una carta sin remitente. Dentro, un sobre cerrado, con una foto yo en el balcón de Carmen observada desde la calle. Detrás, un mensaje escrito a mano: «No todo lo que crees ver es verdad». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Alicia ordenó protección temporal. Un coche patrulla se detenía cada noche frente al portal. Aún así, el miedo se filtraba por las rendijas. Daniela comenzó a tener pesadillas otra vez. Gritaba dormida y cuando la abrazaba me decía entre sollozos: «Él no se irá nunca, mamá, aunque esté lejos, aunque esté muerto». Intentaba ser fuerte por ella, pero había noches en que me encerraba en el baño para llorar en silencio para que no me viera temblar. Un día, mientras estábamos en la cocina preparando la comida, Carmen encendió la radio. En el boletín de noticias hablaban de Ricardo. El abogado valenciano Ricardo Ferrer, imputado por presunto abuso, presenta contrademanda por calumnias contra su esposa. La cuchara cayó de mis manos. Carmen la apagó enseguida, pero el daño ya estaba hecho. Ricardo lo había hecho público. Ya no solo éramos víctimas, ahora éramos tema de conversación. Aún así había algo diferente en mí. Ya no era la misma mujer que lloraba sin saber qué hacer. Había algo encendido dentro, una furia serena que me mantenía en pie. Decidí actuar. Con la ayuda de Alicia, pedí una entrevista televisiva en la que hablaría como Madre Anónima X sin mostrar mi rostro. Quería contar lo que significa vivir en el miedo, lo que significa descubrir la doble vida de alguien que amas. La entrevista se emitió un sábado por la noche. Fue corta, sencilla, pero real.
Esa noche el canal recibió más de 400 mensajes de mujeres relatando historias similares. Algunas de ellas se convirtieron después en testigos clave en otros casos. Fue entonces cuando entendí que nuestras vidas también eran historias emocionantes, no por la tragedia, sino por la fuerza que nace cuando una mujer decide no callar más. Esa ola de apoyo público también tuvo su precio. A los pocos días, alguien rayó el coche de mi hermana. Otra vecina encontró una cruz de madera en nuestra puerta con la palabra pecadoras. La sociedad siempre castiga a quien rompe el silencio, pero no me arrepentía. Sabía que ese ruido era parte del camino. En el fondo lo que buscaba ya no era solo justicia para Daniela, sino justicia para todas las que nunca fueron escuchadas. Esa noche antes de dormir, Daniela me abrazó. Mamá susurró, si algo me pasa, prométeme que seguirás luchando. Nada te va a pasar, hija, respondí acariciándole el cabello. Ya no estamos solas. Y en ese instante lo supe, la historia acababa de cambiar de rumbo. Ya no éramos las perseguidas. Éramos quienes empezaban a desafiar el miedo. Al mirar por la ventana, vi el reflejo de las luces policiales y pensé que aunque el camino fuera largo, ya no había marcha atrás. Porque algunas historias emocionantes no buscan entretenimiento, sino despertar conciencia. El amanecer llegó con un tono anaranjado sobre los tejados. Tomé aire y anoté en mi cuaderno 3 palabras. Nunca más, silencio. Sabía que el próximo paso sería más difícil, pero también más necesario. La justicia no siempre llega rápido, pero llega. Y cuando lo hace, hay que estar preparada para resistir. Dicen que hay un punto en la vida en el que el miedo deja de tener sentido, porque ya lo has perdido todo. Yo llegué a ese punto una tarde gris cuando volví a pisar los pasillos del Palacio de Justicia de Valencia. Habían pasado casi 2 meses desde que Ricardo presentó su contrademanda. 2 meses de noches en vela, abogados, peritos, psicólogas y periodistas tocando la puerta. Aún así, cuando me miré al espejo esa mañana vi algo diferente. Ya no era la mujer rota que huía. Era una mujer que caminaba erguida con el temblor del miedo convertido en impulso. Daniela a mi lado se preparaba para testificar de nuevo. Su mirada había cambiado también. Seguía siendo joven, pero en sus ojos había una profundidad que solo dejan las cicatrices. En la puerta del juzgado, la fiscal Alicia Benet nos recibió con su habitual calma. Hoy puede ser un día importante, nos dijo. Han surgido nuevos testimonios. No entendí del todo hasta que entramos en la sala de espera. Allí sentada en una esquina estaba una mujer de unos 30 años delgada, con el cabello recogido en una trenza apretada. Cuando levantó la vista, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Usted es Elena Herrera?», preguntó con voz temblorosa. Asentí. «Me llamo Verónica. Trabajé en el despacho de su marido cuando tenía 17 años. El mundo se detuvo por un instante. Nos llevaron a una sala privada para hablar. Verónica explicó que durante su estancia como pasante, Ricardo la acosó sistemáticamente. Al principio con comentarios inofensivos, luego con toques y amenazas veladas. Nunca se atrevió a denunciar hasta que vio la entrevista que yo había dado en televisión como Madre Anónima X. Su voz me dio valor, dijo. Pensé si ella pudo, yo también. Sentí un nudo en la garganta. A veces uno cree que está hundido en su propia tragedia sin darse cuenta de que está alumbrando el camino de otros. Esos son, pensé, las historias que inspiran las que nacen del dolor, pero abren una grieta de luz en medio de la oscuridad. Alicia la escuchó atentamente. Su testimonio puede ser crucial, le dijo. Si se confirma el patrón de comportamiento, no habrá escapatoria judicial para él. Aquella misma tarde la noticia se filtró a la prensa. Aparece nueva víctima en el caso Ferrer. Por primera vez en mucho tiempo, la balanza empezaba a inclinarse a nuestro favor. Pero cada paso hacia la verdad traía consigo una nueva sombra. Esa noche, al regresar a casa de Carmen, encontramos la puerta del portal forzada. No habían robado nada de valor. Solo dejaron una carpeta abierta sobre la mesa del comedor. Dentro había copias impresas de mis mensajes con la periodista que había cubierto nuestra historia.
Era un aviso. Alguien quería demostrarme que podía llegar hasta donde quisiera. Daniela entró en pánico. «Mamá, vámonos. No quiero dormir aquí». «Ya no podemos huir más», le respondí con voz firme. «Es lo que él quiere, vernos correr». Llamé a Alicia. Ordenó de inmediato una vigilancia más estrecha. 2 agentes fueron asignados a nosotras, al menos temporalmente. Por primera vez me sentí protegida. Los días siguientes fueron una sucesión de audiencias, declaraciones y entrevistas con psicólogos judiciales. Ricardo, desde prisión preventiva, seguía enviando mensajes a través de su abogado. «Dice que todo esto es un complot para arruinarlo», nos informó Alicia. Pero cada palabra que pronuncia lo hunde más. Mientras tanto, Verónica fue citada para ratificar su denuncia. Su testimonio fue devastador. Contó con precisión fechas, lugares e incluso mencionó un incidente ocurrido en el despacho principal, donde un socio lo había encubierto. El juez la escuchó con atención. Yo desde el fondo de la sala la observaba con una mezcla de admiración y tristeza. Era tan joven cuando todo ocurrió, y aún así estaba allí enfrentando al mismo monstruo que había destruido mi familia. Cuando terminó, salió de la sala llorando. La abracé sin decir nada. Las palabras sobran cuando 2 víctimas comparten la misma herida. Esa noche, en el pequeño apartamento donde nos habíamos mudado recientemente Daniela y yo, hablamos durante horas. «Mamá, ¿crees que esto servirá de algo?», preguntó. «¿O todo seguirá igual cuando pase el juicio?». «No lo sé, hija», respondí sinceramente, «pero al menos estaremos en paz sabiendo que hicimos lo correcto». Ella asintió, pero luego añadió algo que me estremeció. «No quiero vivir con miedo toda mi vida. Quiero estudiar, reír, enamorarme sin sentir asco. Quiero ser libre, mamá». «Y lo serás», le prometí. Mientras la observaba dormirse, comprendí que esa era la verdadera lucha, no solo la justicia en los tribunales, sino la libertad interior. 2 semanas después, recibimos una llamada inesperada. Era el padre de Verónica. «Solo quería darle las gracias», me dijo. Mi hija llevaba años en silencio, enferma de ansiedad, con miedo a todo. Desde que habló, volvió a sonreír. Su voz se quebró. «No sé si lo entiende, señora Herrera, pero usted ha salvado a mi hija». Colgué el teléfono sin poder contener las lágrimas. A veces la vida te arranca todo, pero te deja algo más poderoso: la capacidad de cambiar la vida de otros. Quizás por eso existen las historias que inspiran, para recordarnos que incluso del infierno puede brotar un acto de bondad. Los meses siguientes fueron un torbellino. Ricardo fue formalmente acusado de agresión continuada y abuso de autoridad. Sus antiguos colegas le dieron la espalda, la iglesia retiró su apoyo y su imagen pública se desmoronó. Pero el daño ya estaba hecho. Mi hija aún despertaba sobresaltada algunas noches y yo seguía luchando contra la culpa, que no se va aunque sepas que no fue tuya. Una tarde de primavera, Alicia vino a verme al despacho del psicólogo, donde ahora trabajaba como auxiliar administrativa. «He venido a decirte algo importante», dijo sonriendo. «¿Qué pasa?». El juez ha aceptado el nuevo testimonio de Verónica como prueba principal. El juicio se adelantará. Ricardo no podrá salir bajo fianza. Por primera vez en mucho tiempo sentí alivio. No felicidad, no victoria, sino un respiro. Miré por la ventana donde el sol caía sobre los naranjos en flor y pensé en lo lejos que habíamos llegado desde aquella noche en que lo descubrí todo. La historia aún no había terminado. Faltaban audiencias, declaraciones y heridas por cerrar. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la esposa traicionada, ni la madre desesperada. Era una mujer que había aprendido a mirar de frente, a levantar la voz sin temblar. Y aunque el futuro seguía incierto, sabía que nada volvería a ser igual. A veces el silencio es más ruidoso que cualquier grito. Así se sentía nuestra casa aquellas semanas previas al juicio. Daniela estudiaba encerrada en su habitación. Yo repasaba documentos, declaraciones, grabaciones, todo lo que podría ayudarnos a cerrar aquel capítulo de una vez por todas. Cada sonido en el pasillo me sobresaltaba. Aunque sabíamos que Ricardo seguía en prisión preventiva, su sombra seguía flotando por todas partes, como si su voz aún se oyera en las paredes. La fiscal Alicia Bennett me había avisado de que el juicio sería largo, duro
lleno de intentos de manipulación por parte de la defensa. Están preparando una estrategia agresiva, dijo con tono grave. Van a intentar que parezca que usted fabricó las pruebas. Me quedé helada. Pero, ¿cómo las grabaciones están intactas con fecha y hora? Lo sé, pero ellos dirán que fueron editadas. Intentarán sembrar dudas, solo eso basta para debilitar el caso. Esa noche no dormí. Volví a ver los videos una y otra vez, como si temiera que se borraran por arte de magia. El rostro de Ricardo en la pantalla ya no me provocaba solo miedo, ahora era asco, una repulsión visceral. A la mañana siguiente recibí un sobre sin remitente. Dentro había un pendrive y una nota escrita con letras torcidas. Esto te servirá. Pero ten cuidado, no confíes en nadie. Por un instante pensé en tirarlo, pero la curiosidad pudo más. Encendí el portátil y abrí el contenido. Era una grabación de video tomada desde otro ángulo del pasillo de casa, distinta a las que yo había instalado. Allí se veía claramente a Ricardo entrando en el cuarto de Daniela con fecha y hora anteriores a las grabaciones que yo había entregado a la fiscalía. Mi cuerpo se paralizó. ¿Quién había grabado eso? ¿Y cómo había llegado a mis manos? Llamé a Alicia de inmediato. No toque nada, me ordenó. Voy a enviar un técnico para verificar la autenticidad. Si esto es real, puede ser la pieza clave. Esa noche, mientras esperábamos los resultados del análisis, Daniela me preguntó, ¿y si es una trampa, mamá? Puede ser, admití. Pero si es verdad, podría destruir cualquier defensa que él tenga. El técnico confirmó al día siguiente que la grabación era legítima. Las marcas de tiempo coincidían con días en que Daniela recordaba incidentes vagos, difusos pero reales. Alicia sonrió con cautela. Esto lo cambia todo, pero también significa que alguien más tenía acceso a vuestra casa. Esa posibilidad me heló la sangre. ¿Quién habría puesto otra cámara? Porque podría haber sido uno de los socios de Ricardo, el que encubrió a Verónica. Esa noche, mientras fregaba los platos, sonó el teléfono. Deberías dejar de escarbar, dijo una voz masculina al otro lado. No sabes en lo que te estás metiendo. Colgué temblando. Llamé a la policía, pero el número era imposible de rastrear. Alicia decidió reforzar la protección y trasladarnos temporalmente a una residencia segura para testigos. Daniela se resistió al principio. No quiero esconderme más. No es esconderse, le dije. Es sobrevivir hasta que esto termine. En la residencia nos dieron una habitación pequeña, pero limpia. Desde la ventana se veían los tejados antiguos de Valencia y a lo lejos el campanario de Santa Catalina. Por primera vez en semanas dormimos sin sobresaltos, hasta que una madrugada me despertó un sonido metálico. Era el ascensor. Me levanté en silencio, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Nada. Pero sobre el suelo alguien había deslizado un sobre blanco. Dentro una foto, Daniela y yo caminando por la calle la tarde anterior. Detrás una sola frase: a veces la verdad también se paga cara. Me derrumbé en la cama. El miedo regresó, pero junto a él una rabia fría, limpia, casi serena. Ya no tenía dudas, alguien poderoso estaba detrás de todo esto. Alguien que temía lo que el juicio podía revelar. Al día siguiente, Alicia confirmó mis sospechas. Ricardo no actuó solo, dijo. Hemos descubierto transferencias de dinero a uno de sus socios más antiguos, un tal Gustavo Martí. Gustavo, pregunté, era su mejor amigo y probablemente quien instaló la cámara adicional. Tal vez grabó todo para chantajearlo después. El caso se volvía más oscuro cada día, pero también más sólido. Con cada prueba nueva, la red de mentiras de Ricardo se deshacía. El día de la audiencia previa, Verónica y Daniela declararon una vez más. Fue una jornada interminable. Yo observaba desde el fondo con el corazón en la garganta. Cuando Daniela terminó, el juez le agradeció su claridad. Ha demostrado una fortaleza admirable, señorita Ferrer, dijo con voz solemne. Ella se volvió hacia mí y en su mirada vi algo que no había visto en meses paz. Habíamos llegado hasta allí juntas sin retroceder. Al salir del tribunal, la prensa nos esperaba. Los flashes, los micrófonos, las preguntas insidiosas. Carmen me tomó del brazo para protegerme. Déjalos, me dijo al oído. Ahora el mundo necesita escuchar. Esa noche, al regresar a la residencia, Daniela me miró con una serenidad extraña. Mamá, ¿te das cuenta de que
de que por primera vez no tengo miedo. Y en ese instante entendí que aunque la justicia aún no se había pronunciado, ya habíamos ganado algo más grande, la libertad de no callar. Pero el destino caprichoso aún tenía una última carta guardada. 2 días después Alicia me llamó. El juicio se adelanta, anunció. Pero hay un problema. El abogado de la defensa ha solicitado incorporar nuevas pruebas de último momento. ¿Qué pruebas?, pregunté con el estómago encogido. Dicen tener una grabación donde usted aparece manipulando el sistema de cámaras. Me quedé muda. Era la respuesta de Ricardo. Su último golpe. Miré a Daniela, que me observaba desde la mesa con el rostro firme. No importa, dijo con calma. Ya sabemos quiénes somos. Que intenten lo que quieran. La abracé con fuerza. Y mientras lo hacía, una certeza me atravesó como un rayo. Habíamos entrado en la última batalla. No sabía si saldríamos victoriosas, pero ya no había miedo, solo convicción. Porque a veces, cuando todo se derrumba, lo único que queda es la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre encuentra su camino. Hay días en los que la vida parece contener la respiración. El día del juicio fue uno de ellos. Valencia amaneció cubierta por una neblina espesa, como si el cielo también dudara entre la justicia y el silencio. Me vestí con un traje oscuro y sencillo, el mismo que había usado en el funeral de mis padres. No era una coincidencia, aquel día también enterraba algo. Daniela me esperaba en el pasillo del hotel donde nos alojábamos. Lista, preguntó con voz serena. Lo justo para no caerme, respondí intentando sonreír. Ella me tomó la mano. Tenía las mismas manos que cuando era niña, cálidas, seguras. Al llegar al Palacio de Justicia, los fotógrafos esperaban en la entrada. Los flashes eran como cuchillos de luz. Carmen nos abrió paso con firmeza. Que miren, dijo en voz baja. Que aprendan cómo se enfrenta el miedo. Dentro el ambiente era denso, cargado de murmullos, y de esa tensión que solo existe cuando algo grande está a punto de ocurrir. En la primera fila estaba Verónica, nerviosa pero decidida. Alicia, impecable como siempre, nos saludó con un leve gesto de cabeza. Pase lo que pase, hoy susurró, ya hemos ganado lo esencial, no callar. Cuando Ricardo entró escoltado por 2 guardias, el aire cambió. Seguía siendo el mismo hombre elegante, trajeado con el cabello perfectamente peinado. Pero sus ojos ya no eran los del abogado respetado, sino los de un animal acorralado. Nos cruzamos la mirada. No sentí miedo, no sentí odio, solo una calma extraña, como si todo el dolor de los últimos meses se hubiera transformado en una roca silenciosa dentro de mí. El juez abrió la sesión. La defensa habló, primero insistiendo en su versión: una esposa despechada, una hija sugestionada, videos manipulados. Mientras el abogado hablaba, Ricardo fingía serenidad, observándome con una sonrisa leve, casi burlona. Pero cuando llegó el turno de la fiscal Alicia Benet, el tono cambió por completo. Señoría, dijo con voz firme, hoy no hablaremos solo de pruebas técnicas, hablaremos de vidas. Y comenzó a presentar las grabaciones, los informes periciales, los testimonios de Daniela y Verónica. En la sala se podía oír cómo la gente contenía el aliento. Cuando el vídeo mostró a Ricardo entrando en el cuarto de mi hija, no hubo ruido, solo el zumbido lejano de las luces fluorescentes y un murmullo ahogado. Ricardo bajó la cabeza. Por primera vez no sonreía. Tras las pruebas, el juez permitió que cada parte hiciera una declaración final. Alicia me miró y me asintió. «Puede hablar, señora Herrera». Me levanté despacio. Las piernas me temblaban, pero la voz me salió firme. Durante muchos años creí que el amor y la confianza eran la misma cosa. Me equivoqué. El amor puede ser ciego, pero la verdad siempre ve. Miré al juez, luego al público y por último a Ricardo. No busco venganza. Solo quiero que nadie más viva lo que mi hija y yo vivimos. Eso es todo. Volví a sentarme. La defensa pidió una pausa. Cuando regresaron, el abogado de Ricardo anunció una sorpresa. Su señoría, hemos localizado un nuevo testigo. Alguien que puede confirmar que la señora Herrera manipuló las cámaras de seguridad para fabricar los videos. El corazón se me detuvo. Un murmullo recorrió la sala. El juez aceptó escuchar. De la puerta lateral entró un hombre de unos 50 años, rostro pálido, manos temblorosas.
Dijo llamarse Miguel Riera, ex técnico de informática del despacho de Ricardo. Yo instalé el sistema de cámaras, declaró, y sé que hubo un cambio de fecha en los archivos. Alicia lo fulminó con la mirada. Está diciendo que la señora Herrera alteró las pruebas, no exactamente titubeó. Solo digo que alguien lo hizo desde dentro de la red. Ricardo sonrió. Era su jugada final. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Desde el fondo de la sala se levantó otra persona, Verónica. Pidió permiso para hablar. El juez, sorprendido, lo concedió. Su señoría, dijo ella, ese hombre miente. Sacó un pequeño pendrive de su bolso. Hace 2 semanas, cuando me amenazaron para que no testificara, recibí esta copia anónima de un correo electrónico. Está firmado por el propio Miguel Riera. En él se detalla un pago de 3.000 euros a cambio de alterar el registro de seguridad del despacho Ferrer. La sala estalló en murmullos. El juez pidió silencio. Alicia, con reflejos felinos, entregó el dispositivo al secretario judicial. El correo era real, fechado y con copia de la transferencia bancaria. Miguel se desplomó en la silla balbuceando excusas. Ricardo lo miró con furia, pero ya era tarde. En ese instante supe que habíamos cruzado el punto de no retorno. La máscara se había roto. El hombre que un día me juró amor eterno estaba rodeado de mentiras tan densas que ni él mismo podía escapar. El juez suspendió la sesión para revisar la nueva prueba. Salimos de la sala en un silencio extraño, mezcla de alivio y agotamiento. Afuera, el aire fresco de la tarde me golpeó el rostro como una caricia. Daniela se abrazó a mí sin decir nada. «¿Ha terminado, mamá?», susurró. «No, hija», respondí. «Esto acaba de empezar. Esa noche en el hotel no pudimos dormir». Carmen encendió la televisión y vimos cómo las noticias hablaban del juicio. «Giro inesperado en el caso Ferrer», decían los titulares. Las imágenes mostraban a Ricardo escoltado con el rostro desencajado. Daniela, en silencio, me tomó la mano. «¿Y si sale libre, mamá?». «Entonces seguiremos luchando. Pero ya no podrá esconderse. La verdad tiene rostro, hija, y hoy lo hemos mirado de frente». Me quedé un rato mirando la ventana. Afuera, Valencia brillaba bajo las luces anaranjadas. Recordé cada etapa, el miedo, la huida, la culpa, la rabia. Y me di cuenta de algo: ya no sentía odio. Solo una inmensa paz, la que llega cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque te haya costado todo. A medianoche sonó mi móvil. Era un número desconocido. Contesté con el corazón encogido. «Señora Herrera», dijo una voz grave. «Soy el inspector Montoro. Sí tenemos algo que necesita saber. Hemos encontrado en el registro de propiedad una vivienda a nombre de su marido. Está a las afueras, en Náquera. Dentro había documentos y algo más». «¿Algo más?», pregunté. «Fotografías de otras jóvenes. Algunas parecen muy antiguas». El alma se me cayó al suelo. Era peor de lo que imaginábamos. No solo Daniela, no solo Verónica, había más. El inspector prometió enviar los detalles a la fiscalía a primera hora. Cuando colgué, Daniela estaba despierta. «¿Qué pasa, mamá?». «Nada que no debamos saber», le dije, acariciándole el cabello. Ella me miró a los ojos y asintió. «Entonces que salga todo, todo». Nos quedamos así en silencio, escuchando el sonido lejano de los coches nocturnos. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. Sabía que el proceso judicial aún sería largo, que quedaban meses de audiencias, apelaciones, declaraciones. Pero también sabía que al final la verdad no podría esconderse. Y cuando todo terminara, cuando el último papel se firmara y el último juez dictara sentencia, yo volvería a mirar el mar. El mismo mar que un día me vio llorar me vería por fin respirar en paz. Hay finales que no se escriben con palabras, sino con suspiros. Cuando todo termina, el ruido se apaga, los abogados desaparecen, y lo único que queda es el eco del alma preguntándose: ¿y ahora qué? Han pasado 6 meses desde el juicio. Ricardo fue condenado a 18 años de prisión por abuso continuado, manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia. El día que escuché la sentencia no sentí alegría, sentí alivio. Una calma tan profunda que por primera vez en años pude respirar sin miedo. El juez pronunció su nombre con solemnidad.
Y en ese instante entendí que no era solo mi historia ni la de Daniela. Era la historia de muchas mujeres invisibles que nunca pudieron hablar y de madres que como yo habían creído en el amor hasta que el amor se volvió veneno. Aquel día, mientras todos aplaudían en silencio, yo cerré los ojos. Y dentro de mí oí la voz de mi madre, esa voz que siempre me decía que la verdad tarda pero llega. Tenía razón. Las semanas siguientes fueron extrañas. La vida parecía avanzar despacio, como si el tiempo tuviera miedo de seguir. Daniela retomó sus estudios de medicina. A veces llegaba tarde con ojeras, pero con una sonrisa que no veía desde hacía mucho. En su mirada ya no había miedo, sino determinación. La psicóloga decía que eso era reconstrucción. Yo lo llamaba volver a vivir. Nos mudamos a un pequeño piso en el barrio de Ruzafa, con un balcón lleno de plantas. Por las mañanas el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina llenaba el aire. A veces me quedaba de pie frente a la ventana mirando a la gente pasar y pensaba que así debía sentirse la libertad tranquila, sin adornos, sin gritos. Alicia, la fiscal, vino a visitarnos una tarde. Traía una carpeta y una sonrisa. Ya está todo cerrado, dijo. No habrá apelación. Ricardo ha aceptado la sentencia. Le ofrecí café y hablamos largo rato sobre la vida, la justicia, los vacíos que deja el miedo. Antes de irse, me dijo algo que no olvidaré jamás. Hay personas que destruyen y otras que reconstruyen el mundo con solo contar la verdad. Usted pertenece al segundo grupo. Me quedé callada. Nunca me había visto así. Durante años pensé que era una mujer débil, ingenua, demasiado confiada. Pero ahora entendía que el coraje no es no tener miedo, sino avanzar a pesar de él. Un sábado por la mañana Verónica vino a casa. Llevaba una carpeta llena de papeles y un brillo nuevo en los ojos. He empezado a trabajar con una asociación que ayuda a mujeres víctimas de abuso, me contó. Queremos usar nuestros casos para crear conciencia para que nadie más calle. Eso me parece maravilloso, le respondí. Ella me sonrió. Usted me enseñó que se puede renacer del dolor. Sus palabras me conmovieron hasta el alma. No era consciente de cuánto había cambiado hasta ver cómo mi historia ayudaba a otros. Porque al final eso es lo que somos, historias que curan, historias que enseñan, historias que inspiran. Esa noche, mientras preparaba la cena, Daniela se acercó con su móvil. Mira, mamá, dijo. Un canal local quiere hacer un reportaje sobre nuestro caso. Quieren hablar del valor de las madres. ¿Y qué les has dicho? Que sí, pero solo si tú apareces conmigo. La miré emocionada. Yo, que había tenido miedo hasta de mirar una cámara, ahora iba a contar nuestra historia frente a todo un país. Y no para revivir el dolor, sino para dar esperanza. El día de la entrevista el plató era sencillo, cálido. Había flores amarillas en una mesa y una taza de té para cada una. El periodista comenzó preguntando, ¿qué siente hoy después de todo lo vivido? Respondí sin pensarlo. Siento que sobrevivir no es suficiente. Hay que transformar el dolor en algo útil, en una voz que acompañe a quien aún no se atreve a hablar. Daniela, a mi lado, asintió con lágrimas contenidas. Hablamos de justicia, de fe, de los silencios que matan y de la importancia de creerle a quien sufre. Cuando terminó, el periodista nos agradeció y nos abrazó. A la salida varias mujeres se acercaron. Una de ellas, mayor, me tomó de la mano. Yo también callé muchos años, me dijo. Gracias por hablar por todas. Aquellas palabras fueron mi verdadera absolución. Pasaron los meses y la vida empezó a llenarse de cosas pequeñas. El sonido de una guitarra en el balcón, el aroma del café, las risas de Daniela cuando cocinaba algo horrible, pero lo intentaba igual. Un día, sin pensarlo, planté un limonero en el patio del edificio. Lo hice como símbolo de todo lo que había germinado en nosotras: el valor, la verdad, la paz. A veces los vecinos se detienen a oler las flores del limonero y me preguntan cómo lo cuido. Yo sonrío y les digo, con paciencia, lo más frágil necesita tiempo para florecer. Y es cierto, nosotras también florecimos. Un año después del juicio, recibí una invitación de la Universidad de Valencia. Querían que diera una charla sobre resiliencia y justicia emocional. Al principio dudé. Yo no soy conferenciante, le dije a la coordinadora. Ella me respondió,
No hace falta hacerlo. Basta con haber vivido de verdad. Aquel día hablé ante más de 100 estudiantes. Les conté cómo el miedo puede paralizar, pero también enseñar. Cómo la verdad, aunque duela, libera. Y cómo nunca es tarde para recuperar la voz. Al final una joven levantó la mano y preguntó: ¿Usted le ha perdonado? Hubo un silencio largo y contesté con calma: perdonar no es olvidar. Es dejar de vivir encadenada al daño. No lo hago por él, sino por mí y por mi hija. El auditorio estalló en aplausos. Y por primera vez sentí que aquel dolor había encontrado un propósito. Esta es la última parte de mi historia. Una historia que comenzó con el miedo y terminó con la dignidad. Una historia que no busca venganza, sino memoria. Porque el olvido es el terreno donde los monstruos vuelven a crecer. Hoy, cuando miro a Daniela, cuando la veo estudiar, reír, hacer planes para el futuro, sé que todo valió la pena. Que cada lágrima fue semilla de fortaleza. Y que aunque la herida nunca desaparezca del todo, aprendimos a vivir con ella sin que nos duela cada día. La justicia no me devolvió el pasado, pero me dio algo más valioso: la libertad de mirar el futuro sin miedo. Quiero agradecerte por haberme acompañado hasta aquí, por escuchar con el corazón, por no apartar la mirada. Ojalá esta historia te recuerde que siempre hay salida, que incluso del dolor más profundo pueden hacer algo bueno. Porque la vida, al final, no se trata de lo que perdemos, sino de lo que decidimos reconstruir. Gracias por estar al otro lado, por formar parte de esta comunidad que cree en las historias que inspiran, en la fuerza de la verdad y en la esperanza. Y si esta historia te ha tocado, te invito a seguir conmigo. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte desde qué ciudad nos estás escuchando. Cada voz, cada mensaje, cada me gusta nos ayuda a seguir contando historias que nos unen, que sanan y que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar.